Bienvenidos a nuestra primera experiencia virtual. En el día de hoy vamos a trabajar un poco lo que tiene que ver con ideas importantes dentro de la política, es decir, vamos a hacer una introducción a la política y generalmente cuando hacemos este tipo de introducciones nos hacemos la primera pregunta o nos planteamos la siguiente pregunta: ¿qué entendemos por política? Todos, de alguna manera, hemos tenido un acercamiento hacia la política, pero generalmente cuando em, pensamos en política, pensamos que se refiere a todos los actos que realizan los políticos, a los actos gubernamentales, y pensamos que nosotros solamente nos involucramos en la política cuando ejercemos el acto de ir a votar o tenemos algún tipo de decisión en el ámbito político. No obstante, la política tiene dos acepciones, si se quiere. Una es aquella que se refiere a la ciencia como tal, a una disciplina, que es una modalidad de las ciencias sociales, y por ser una ciencia, posee un objeto de estudio definido y un método propio. En este caso, un método de las ciencias sociales. Por tanto, va de la mano a todas las actividades sociales del hombre, con la intención de entender las formas de organización humana, de respuestas y soluciones a los problemas y conflictos que surgen de la convivencia social. Para ello, se recurre a la teoría política, y cuando hablamos de teoría política nos referimos a todo pensamiento que se ha tenido en toda la evolución humana acerca de cuál es la mejor forma de gobierno o cuál es la mejor forma de convivencia social. Y para ello nos planteamos, o los teóricos se han planteado modelos, es decir, simplificaciones de la realidad que dan explicación a situaciones utilizando lo que denominaríamos tipos ideales. Ustedes se preguntarán entonces, ¿qué significa eso de los tipos ideales? Como sabemos, las ciencias sociales, a diferencia de las ciencias naturales, no pueden tomar su objeto de estudio, que en este caso sería el hombre como centro o la sociedad como centro, y llevarla a un laboratorio. Entonces, en estos casos, el hombre lo que puede hacer es abstracciones de la realidad, visualizar cuáles son los problemas existentes en la realidad y cómo poder darle respuesta a esa situación. Entonces, por ejemplo, se plantea cuáles son los tipos de gobiernos en los que se puede lograr un mayor número de justicia para toda la sociedad. Entonces, plantean diferentes posturas, diferentes tipos de gobierno, cómo funciona ese gobierno, es decir, se trata de dar explicaciones, sobre todo desde el punto de vista filosófico, acerca de cómo debería de ser la realidad. Por eso se llaman tipos ideales, porque están en el pensamiento, es una idea. Entonces, no existe como un mecanismo absoluto dentro de la realidad, sino que el teórico sencillamente se plantea un modelo reducido, de una parcialidad de la realidad, y trata de explicar cómo debería de ser esa realidad, cómo se puede llegar a el objetivo final, que es la convivencia social. La otra sección de la política es la política como praxis, es decir, la política como una práctica, la cual se refiere a cómo ejercemos en la realidad el arte de la política, lo cual implica la toma de decisiones para alcanzar objetivos determinados de organización y de gobierno. También puede definirse como una manera de ejercer el poder, con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. Como sabemos, una sociedad está conformada por diferentes individuos, y cada individuo tiene por sí intereses, quiere alcanzar objetivos dentro de su vida.
pero no los puede tomar de manera individual sin afectar a los otros, porque el hombre tampoco puede vivir solo. Entonces, en ese sentido, el hombre tiene necesidad de negociar, tiene necesidad de minimizar los conflictos y para minimizar esos conflictos, pues tiene que llegar a acuerdos. Entonces, constantemente en la política se deben de llegar a acuerdos. Es decir, que la política le da al ser humano o a la sociedad las herramientas para poder lograr ese objetivo final de tener una convivencia en el que todos se sientan representados, en los que todos se sientan que tienen una mejor manera de vivir. La otra pregunta que se nos ocurre cuando estamos haciendo una introducción a la política es de dónde proviene la palabra política o cuál es el origen etimológico de la palabra política. Este término proviene del griego polis, que significa ciudad y se refiere a las ciudades-estados de la antigüedad, que organizados como una ciudad disponían de un territorio reducido y eran gobernados con autonomía respecto a otras entidades. Es decir, es la manera como ellos lograron organizarse, cómo lograron representarse, determinar quiénes eran ciudadanos, cuáles eran los derechos de esos ciudadanos, cómo ejercían la toma de decisiones, quiénes ejercían la toma de decisiones. Y de allí surge en la modernidad lo que se denomina política o lo que entendemos como política. Entonces, como dije anteriormente, eh, asociamos la política a la forma de gobernar o a las actividades que realizan los políticos y los partidos políticos. No obstante, la política es mucho más que eso. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos tomando decisiones, estamos influyendo con nuestras decisiones en nuestro entorno y eso de alguna manera está creando una realidad social. Entonces, el ser humano necesita la convivencia social para poder vivir, pero como toda sociedad está conformada por diversidad de individuos con igual diversidad de maneras de ver y entender la realidad, con distintas ideas, con distintos valores, intereses y concepciones, esto genera conflictos, choques entre unos y otros. Por lo tanto, se requiere de herramientas que tienen que ver con la negociación, cómo llegar a acuerdos, cómo escucharnos como sociedad, cómo ponernos en el lugar del otro para poder, de alguna manera, garantizar el bien común y la organización de la sociedad. Ahora, los conceptos importantes que nosotros vamos a trabajar en este curso, si se quiere, tienen que ver con el Estado como tal, porque desde que el pensamiento político entra a la modernidad, el centro o el objeto de estudio de las ciencias políticas pasa a ser el Estado, es decir, cómo se conforma el Estado, qué es el Estado, para qué sirve el Estado, y generalmente nosotros escuchamos la palabra Estado y pensamos, bueno, pensamos en un país, pensamos en la nación, pensamos en un referente, digamos, que tenemos en nuestra mente, pero no tenemos exactamente claro a qué se refiere desde el punto de vista político esa idea de Estado. Entonces, en lo que nos interesa en este caso es tratar de que los conceptos más importantes acerca del Estado los tengamos claros para que podamos avanzar en nuestras lecturas, en nuestra comprensión de lo que es el Estado y lo que es el sistema político como tal. Entonces, en primera instancia, entendemos que el Estado es una construcción del hombre. El Estado es el resultado de lo que el hombre ha imaginado que debe funcionar como una organización. Y esa organización no solamente implica aspectos políticos, sino que tiene que ver con aspectos económicos, aspectos sociales, aspectos culturales. En este sentido, cuando nosotros estamos hablando del Estado, el Estado estaría integrado por una serie de sistemas y esos sistemas son el sistema político, el sistema económico, el sistema social, el sistema cultural. Todos esos sistemas integrados van a formar el Estado.
Y dentro de ese Estado hay un contenido que es, digamos, todos los referentes culturales que están asociados a la nación. Por tanto, nación y Estado son dos conceptos completamente diferentes, pero que en la modernidad lograron unificarse de tal manera que nosotros vamos a conseguir frecuentemente la idea del Estado-nación como un todo. Eso lo podemos discutir más adelante en clase. Luego tenemos la idea del sistema político, el sistema político como un engranaje organizacional a través del cual se ejerce la política. Este engranaje comprende todas las normativas, todas las creencias, los valores, comportamientos, las instituciones, las organizaciones que dan vida a ese Estado desde el punto de vista político. Luego, dentro de ese sistema político existe el régimen político, que viene a ser la estructura que asume ese sistema político en su rango constitucional. Si la Constitución establece cómo es ese régimen político. Un ejemplo de régimen político podría ser un régimen presidencialista, parlamentario, monárquico. Dentro de ese régimen político existe una forma de gobierno. Y cuando nos referimos a la forma de gobierno es a la forma como se ejerce la autoridad, cómo se administra el Estado y cómo se distribuyen los poderes públicos. Dentro de la idea de gobierno existe esa idea de poderes públicos y esos poderes públicos no son más que el conjunto de instituciones y órganos del Estado, que en el caso venezolano vienen a ser 5 poderes que están distribuidos entre el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el ciudadano y el electoral. Hay distintas formas de hacer política según la visión de quienes la lleven a cabo. A esto le llamaríamos, a estas visiones le podríamos llamar ideología, creencias, campos valorativos. Tenemos dos ejemplos importantes acerca de ese punto de vista que pueden tener las organizaciones políticas o los grupos sociales. En una primera instancia, hay quienes creen que la repartición de bienes es la abolición de las clases sociales, defienden la existencia de una empresa pública donde se garantizan los derechos de los trabajadores y las riquezas deben de repartirse igualitariamente. A eso, quienes tienen esa concepción se les consideran grupos de izquierda, es decir, eh, pertenecen al grupo de individuos que piensan que la sociedad eh, puede alcanzar mayores niveles de justicia si logran que todos sean iguales. La forma más extrema de la izquierda es el sistema comunista. La otra visión es aquella en la que un grupo de individuos cree que debe distinguir entre las distintas clases sociales, dándole prioridad a las clases altas. Puede ser la iglesia, los empresarios, las élites, la aristocracia. Defienden la libre competencia en la que el empresario decide las condiciones de la empresa y sus trabajadores. A esto, históricamente, se le ha denominado derecha. Entonces, encontramos a la derecha y a la izquierda como dos puntos diferenciados que pueden entrar en conflicto constante y que pueden generar situaciones difíciles para la convivencia humana. Entonces, aquí partimos de la idea de que los extremos no son buenos y terminan por llevar a las sociedades por un camino de crisis o acabar en una guerra civil. Generalmente la virtud está, es decir, la justicia, se encuentra en el punto medio, es decir, en el equilibrio de las posiciones extremas, en el que todos los grupos se reconozcan como valiosos, como importantes e iguales, de forma que se favorezcan formas de acuerdos en las que ambas partes se sientan representados, eh, respetados e incluidos. Una vez aclarados estos puntos, los invito a ver la película El Gran Dictador de Chaplin, en el que podrán evidenciar las dos ideas de la política de las que habla García Pelayo. Esto se encuentra en YouTube.